Vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy. Bueno, familia, pues vamos a continuar con nuestra predicación expositiva. La semana pasada estuvimos abordando 1 Corintios 11, ¿verdad? ¿O ya no se acuerdan? Sí. Bien. 1 Corintios 11, y el tema fue algo muy interesante, muy indispensable, ¿verdad?, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos estado comentando, las cartas a los Corintios son cartas totalmente doctrinales, son cartas en las cuales el Señor quería precisamente explicarle con manzanitas, ¿verdad? Porque hemos visto cómo de una manera detallada el Señor nos ha estado explicando cómo es como se debe de conducir la iglesia de Jesucristo. O sea, la predicación que Pablo llevaba a cabo, no solamente a los Corintios, ¿verdad?, sino todas sus cartas paulinas que hizo fueron totalmente doctrinales. Sin embargo, aquel puerto de los Corintios era muy semejante a lo que se está viviendo en el siglo XXI, en la iglesia del siglo XXI. Por eso es que nos cae como anillo al dedo, ¿verdad?, a todos nosotros cada predicación de 1 Corintios. Por eso es la importancia de predicar expositivamente, como lo digo cada domingo, para que podamos entender el texto y el contexto completo de lo que Dios nos quiere decir, para que podamos entender su voluntad. Y aquí, la semana pasada vimos la importancia de comportarnos en el templo, ¿verdad? Vimos que hay una libertad que el Señor nos ha dado en la gracia, ¿verdad? Nos ha dado una libertad tremenda, pero también de igual manera nos ha mandado a ser ordenados, ¿verdad?, en el templo. Nos ha mandado a que se prevengan yendo a la tiendita a comprar sus cositas a tiempo, para que cuando empiece la prédica ya estén poniendo atención, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, familia? Que los corintios, desafortunadamente, de la misma manera que en el siglo XXI, desafortunadamente, les entraba por un oído y les salía por el otro, ¿verdad? Como dicen los mecánicos, les entraba por un oído y les salía por el carburador. Entonces, pues tenía que ser repetitivo el apóstol Pablo para que la gente pudiera alinearse, para que pudiera ir entendiendo de qué manera es como tenía que convivir en la iglesia primitiva, de qué manera es como todos los cristianos debemos de llevar a cabo una vida que corresponda realmente al corazón de Jesucristo, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que nos reunamos como cristianos si realmente estamos haciendo actividades que ni siquiera los apóstoles practicaban? ¿Me explico? Por eso es la importancia de que si somos una iglesia apostólica, nos guiemos completamente por las enseñanzas apostólicas, ¿verdad? No por las enseñanzas judaizantes, como en algunos lugares llegan a tener ese grave problema, que les entusiasma mucho, ¿verdad?, algunas cuestiones que se practicaban en el Antiguo Testamento,
pero que los apóstoles ya no las practicaban. Nosotros tenemos que guiarnos completamente por las prácticas del nuevo pacto, por las prácticas de la iglesia, no del pueblo de Israel, no del pueblo judío, porque a final de cuentas Jesucristo precisamente vino a dar un nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo testamento. Y precisamente la semana pasada empezamos a abordar un tema que es sumamente importante dentro de la iglesia de Jesucristo, que es la cena del Señor, ¿verdad? ¿Qué fue el primer día del año o el último día del año que celebramos la cena del Señor? Fue el último, ¿verdad? El último día del año. Bueno, celebramos la cena del Señor el último día del año por ser un día muy especial. Ustedes saben que aquí en esta congregación no se celebra la cena del Señor de una manera religiosa, sino precisamente como el Señor lo estipuló. Cuando tenemos situaciones importantes para conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es en el momento en que debemos de llevarlo a cabo. Sin embargo, hay veces que nosotros no hemos alcanzado a comprender la profundidad de lo que es la cena del Señor, familia. Hace 8 días se empezó a abordar ese tema y precisamente hoy vamos a tocar el tema, la cita en la cual muchos de nosotros los ministros la utilizamos como la utilicé el último día del año para llevar a cabo ese segundo rito que el Señor nos dejó, como se los dije. Solamente 2 ritos quedaron en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que fue el bautismo en agua y la cena del Señor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros nos ponemos a celebrar la cena del Señor de una manera religiosa, porque así nos lo enseñaron incluso desde la religión de donde veníamos, ¿verdad? Que le llamaban la Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Que el día de hoy vamos a abordar este tema para ver la profundidad de lo que es celebrar la cena del Señor. Va a estar interesante la prédica de hoy, ¿verdad? Como todas las que hemos estado teniendo, porque nos va diciendo, como les dije ahorita con manzanitas, nos va explicando el Señor el porqué de cada una de las razones que están escritas en el texto sagrado. El tema del día de hoy tiene por título, no sé si ya lo pusieron por allí, examínate a ti mismo. Voltea con el de al lado y dile, examínate a ti mismo. Así, pero con mucha convicción, díselo, porque el Señor el día de hoy nos va a hablar a nuestro corazón y hay que estar bien receptivos, porque esto nos conviene entenderlo bien. Amén. 1 Corintios 11, 23 al 34, esta va a ser la cita central que vamos a tener el día de hoy, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Señor bendito Dios, gracias por estos momentos tan hermosos que vive tu iglesia, Señor, en esa intimidad en la cual tú nos permites tener cada domingo, cuando estamos en este recinto, Señor, adorando y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos tan hermosos y tan privilegiados para tu iglesia, Padre. En este momento también, Señor, estamos abordando el texto sagrado en el cual tú nos das la instrucción sobre la cena del Señor, uno de los temas más relevantes para tu iglesia, bendito Dios. Y no queremos abordarlo, Señor, sin la intervención divina de tu precioso Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Yo, en primer lugar, como predicador de esta iglesia, Señor, te pido que tomes el control total de mi voz, de mi vida, de mis palabras, Señor, de todo mi ser, para que yo no sea un estorbo para esta congregación hermosa, Padre mío, para todas las personas también que nos ven por internet. Ayúdame a transportar este mensaje de tu corazón al corazón del oyente, de una manera directa, sin que yo intervenga, sin que mis sentimientos intervengan, sino que sea de tu corazón al nuestro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, pues aquí estamos viendo esta cita, ¿verdad? Que, como lo dije, es muy conocida por todos cuando hemos llevado a cabo el rito de la Cena del Señor. Ese rito que hicimos el último día del año. Yo sé que en ese momento todos los que estábamos aquí sabíamos de antemano la delicadeza de ese rito tan importante que el Señor nos ha dejado. ¿Para qué? Como lo dice aquí mismo la cita, para conmemorar su muerte y su resurrección, para conmemorar un nuevo pacto, un pacto que fue diferente en la mayoría de todos los aspectos del pacto antiguo. Digo en la mayoría porque no en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios, esa seguirá vigente por toda la eternidad. Sin embargo, la ley ritual es la que desapareció por completo para la iglesia. Porque como les dije hace ratito que estábamos dando la introducción del tema, desafortunadamente hay muchos lugares donde siguen teniendo prácticas judaizantes, ¿verdad? En donde llegas a los cultos y en vez de parecer un culto cristiano, parece que estás entrando a una sinagoga de los judíos, ¿verdad? En vez de estar tocando música cristiana, cristocéntrica, muchas veces pues están cantando como si estuvieran en el antiguo pacto, usando shofars, ¿verdad? Y algunos incluso, en vez de invitar pastores a predicar, invitan hasta rabinos a que prediquen desde los púlpitos. Y bueno, pues yo no quiero ser juicioso, ¿verdad?, para con ellos, pero Gálatas lo dice muy claro, ¿verdad?, que aquel que sigue practicando el judaísmo ha caído de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque están queriendo dar a entender que la llegada de Jesucristo y la llegada del nuevo pacto, pues para ellos no es importante. Y lo peor del caso, ¿verdad?, que la combinan mucho, o sea, combinan todo lo del Nuevo Testamento con lo del Antiguo Testamento y empiezan a formar una serie de doctrinas muy legalistas, muy religiosas, y bueno, son una serie de cosas que ya a través de las predicaciones de la palabra las hemos ido entendiendo, gracias a Dios y gracias a que precisamente esta es una iglesia cristocéntrica. Y aquí yo voy a iniciar con esta frase, que esta frase no es mía, la aclaro, o sea, no va a estar en el libro que voy a escribir de mis frases. No sé la verdad de quién sea esta frase, pero dice así: una vida
que no se autoanaliza, no vale la pena vivirla. Es una frase que tiene todo que ver con la predicación que vamos a llevar el día de hoy. Esta cita de 1 Corintios 11, 23 al 34 siempre ha sido usada en las iglesias cristianas para llevar a cabo el rito de la Cena del Señor, o como en algunos lugares le dicen ¿cómo le llaman también? La Santa Cena, o en otros lugares, como les dije hace ratito, la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, la Cena del Señor, como lo indica el subtítulo de la Reina Valera 1960, se ha usado simplemente para llevar a cabo ese rito, pero es muy raro que se haga una exégesis de lo que es esta cita. Pero como esta es una iglesia que predica expositivamente y de una manera consecutiva, nosotros hasta esa cita la tenemos que explicar, tenemos que hacer su exégesis para saber realmente el por qué todas esas palabras están en el texto sagrado. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, curiosamente, en vez de que el título de nuestra predicación del día de hoy llevara por nombre La Última Cena, no tiene ese nombre, ¿verdad? ¿El título cuál es? Para los que apuntan. Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Aquí nosotros vamos a abordar este tema y por eso les dije esta frase: una vida que no se autoanaliza no vale la pena vivirla. Porque en realidad la base del verdadero cristianismo es la autocrítica familiar. Porque tú no puedes llegar a los pies de Cristo si no es en arrepentimiento. Y tú no puedes llegar al arrepentimiento si tú no te estás autoanalizando y dándote cuenta de las faltas que estás teniendo para con el Padre Celestial y a veces para contigo mismo. Más que le puse mucha ganancia, hijo. Entonces, este tema es tan relevante para la vida salvífica como para llevar a cabo ese rito tan importante, ¿verdad?, que es la Cena del Señor. Sin embargo, para que tú y yo podamos celebrar la Cena del Señor, necesitamos entender que si tú y yo no nos estamos autoanalizando para llegar a los pies de Cristo y entregarle todas esas inconveniencias que hay en nuestra vida, en nuestro diario vivir delante de Dios, como lo dice la palabra, definitivamente no deberías incluso de celebrar la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es como una afrenta, es como una burla, ¿verdad? Es como decir: ay, no me importa que tú moriste en una cruz, si de todas maneras yo sigo con mis concupiscencias. No me importa que tú hayas derramado toda tu sangre, pues sí, yo sigo derramando, pero todo el pecado ha habido y por haber. Esa es una afrenta delante de los ojos del Señor. Pero el por qué, vamos a hacer la exégesis de la cita y vamos a ir comprendiendo el por qué es un tema tan importante y tan relevante para la iglesia de Jesucristo. 1 Corintios 11, 23 y 24 nos dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Amén. Aquí, por principio de cuentas, yo les hago una pregunta: ¿Pablo estuvo en la última cena? Él no estuvo en la última cena. Estuvieron 11, ¿verdad?, discípulos, porque Judas Iscariote tampoco estuvo. Él ya no, en ese momento, antes de la cena, él salió, ¿verdad?, de ese recinto. Sin embargo, ¿por qué Pablo dice: yo recibí del Señor? Porque ustedes y yo sabemos
que toda la doctrina que el apóstol Pablo recibió no la recibió de ningún hombre. Precisamente por eso, como él mismo se autodominaba, él era el apóstol abortivo, ¿verdad? Pero aquel apóstol abortivo fue el apóstol que más trabajó registrado en las Escrituras Sagradas. Él escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. O sea, imagínense, una tercera parte la escribieron entre Juan, entre Santiago, entre todos los demás apóstoles, ¿verdad?, que estuvieron escribiendo el Nuevo Testamento. Pero ¿qué sucedió? Que si leemos Hechos, que es donde aparece la manera en que él fue llamado de una manera divina. Él no conoció a Jesús físicamente como tú y como yo. Sin embargo, cuando él tuvo ese llamado de nuestro Señor Jesucristo, Jesús depositó en él toda la doctrina que se necesitaba para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo funcionara como debe de funcionar. Entonces, de igual manera, aunque él no estuvo en ese aposento, él recibió de parte de Dios toda la misma enseñanza que se le dio a esos 12 apóstoles que estuvieron caminando con Jesús 3 años y medio. Y hasta más, ¿verdad? Porque él fue llevado también incluso al cielo. Él estuvo en el reino de los cielos y vio cosas que le fueron prohibidas decírsela a los seres humanos, ¿verdad? Y por eso incluso él mismo dijo: por eso fue puesto en mí un aguijón que 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, y él me dijo: bástate mi gracia, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que aquí Pablo, recibiendo la instrucción de algo tan importante y tan especial, le dijo claramente lo que se tenía que hacer en la iglesia del Señor. No solamente cuando se llevara a cabo ese rito sagrado de la cena, no solamente, sino, como la semana pasada lo vimos, de qué manera tener solemnidad en el lugar en donde la iglesia se reúne, siendo la iglesia el templo del Espíritu Santo y siendo este recinto el templo de la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora de igual manera el Señor nos dice el por qué la cena del Señor, el por qué no tomarla de una manera indigna. Y aquí sigo con la siguiente frase que dice: la razón más importante de la cena del Señor simboliza la reconciliación con Dios. Eso es lo más importante que se celebró en esa última cena. El pan, para los hebreos, significaba ese partimiento con quien tú estuvieras, significaba una manera de decir: eres mi amigo, o no eras mi amigo, pero ahora sí lo eres, me reconcilio contigo. El partimiento del pan era algo ritual, por así decirlo, que cuando tú querías hacer las paces con alguien que no estabas bien, tú lo invitabas a cenar. Eso era no a desayunar, no a comer, sino a cenar pan con esa persona, pan y vino. De hecho, esa era la tradición. Bueno, es la tradición todavía con muchos judíos. Pero ¿qué sucede? Que precisamente cuando nosotros empezamos a ver lo que sucedió en esa última cena, se estaba haciendo esa representación de que Jesucristo había venido al mundo. ¿Para qué? Para reconciliar a los pecadores con el Padre. Eso es la primera instancia de lo que se llevó a cabo en aquel recinto. Jesucristo, él lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. En ese momento, cuando se empezó a hacer la partición del pan, y que él dijo: este pan representa mi cuerpo,
por el cual es partido por todos ustedes, precisamente se estaba refiriendo al acto que iba a haber en aquella cruz, en donde iban a despedazar el cuerpo del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados de todos nosotros. Creo que ya lo sabíamos, pero qué bueno que ahorita lo estamos tocando, porque es necesario, como él mismo lo dijo, conmemorar continuamente la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender realmente lo que Él es y lo que nosotros somos, y lo que nosotros incluso representamos para Él. En Hebreos 9:22 dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Digan conmigo, de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Era necesaria la muerte del Cordero, del único Cordero sin mancha, el cual fue la expiación de nuestros pecados. O sea, eso es lo de todas las cosas que tú puedas encontrar en la Biblia, lo más importante de todo fue la expiación que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Toda la Biblia está enfrascada en esa palabra, expiación. Porque sin la expiación, nada de lo que encuentras desde Génesis hasta Apocalipsis tendría razón de ser. Así de sencillo. Porque toda la Biblia es cristocéntrica. Entonces, cuando nosotros entendemos el valor de esa palabra, expiación, es cuando nos damos cuenta de que tenemos el privilegio más grande que cualquier criatura habida en esta tierra pudiera tener. Porque al darnos cuenta de lo que es la expiación, tú y yo vamos a valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y si tú y yo valoramos lo que Jesucristo hizo por nosotros, nuestra vida tiene que ser transformada. No podemos dejar pasar por alto ese pago tan hermoso, tan inmenso que nuestro Señor Jesucristo hizo por todos nosotros para que sigamos en el pecado. Por eso es la transformación de un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque te das cuenta realmente de lo que ahora tú ya vales delante de los ojos de Dios. Te das cuenta de lo que lo único que te separaba de aquel verdadero Dios todopoderoso era tu pecado y el mío. Eso es lo que nos separaba del Señor. Y para que ya no nos separara esa condición pecaminosa, tuvo que venir el único hombre que pisó esta tierra sin mancha alguna, sin pecado alguno, y morir por ti y por mí. Amén. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Aquí vemos precisamente que Jesucristo está hablando del derramamiento de sangre que iba a haber en aquella cruz.
Hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derramó en el Calvario. Y precisamente las copas se usaban para celebrar un pacto. Principalmente en las bodas se llevaba a cabo ese rito con las copas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que en ese momento también nuestro Señor estaba sugiriendo en esa última cena? Que Él se iba a casar con alguien, ¿verdad? Él tenía una novia a partir de ese momento que se estaba celebrando un nuevo pacto. ¿Y quién es la novia de Jesucristo? Todos nosotros, ¿verdad? Es más, levantemos la mano. Somos la novia del Cordero. Y tarde que temprano nos vamos a casar con Él, ¿verdad? Algunos dicen que ya somos la esposa, pero todavía no llega ese momento tan hermoso de las bodas del Cordero. Pero creo que ya está pronto en llegar ese momento. ¿Y qué sucede? Aquí en esta frase dice: Jesús hizo un pacto matrimonial con su iglesia a través de la copa llena de su sangre redentora. Eso fue lo que hizo Jesús, familia. En ese momento, en la última cena, se estaba representando ese pacto de amor que Él estaba haciendo para con su novia, para contigo y para conmigo. En ese momento, Él estaba diciendo: aquí viene el nuevo pacto. Había un pacto anterior, ¿verdad?, que fue la ley mosaica. En ese pacto, el pueblo de Dios había vivido como una mujer ataviada, como una mujer sujeta a la ley, una ley que era perfecta, pero que la esposa no era perfecta. Entonces, como en algunas ocasiones les he puesto esta analogía, el problema no era la ley, el problema era el pueblo, el problema somos tú y yo, que tú y yo sí somos imperfectos. Entonces, en aquel entonces, esa esposa no podía dejar de seguir con ese marido que era perfecto. ¿Por qué? Porque ella se sentía incómoda, ella tenía una serie de problemas. Sin embargo, el divorcio a Dios no le agrada, no es mínimo. Sin embargo, ¿qué sucede? Que de la única manera que ese pueblo podía tener un nuevo esposo era ellos muriendo. La ley no muere, pero el pueblo sí puede morir. Precisamente por eso es que nosotros, para poder llegar al nuevo pacto, tenemos que morir a nosotros mismos y ahora vivir en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que ahora, en vez de que siguiera ese matrimonio, por así decirlo, que existía en el Antiguo Testamento, ahora venía un nuevo pacto, venía una nueva manera de vivir con un novio que también era perfecto, pero que estaba lleno de gracia. Un novio que era perfecto y que él, al ataviarse con la novia, él mismo se iba a encargar de ir purificando, de ir limpiando esos vestidos con los cuales se iba a casar con su novia. ¿Sí me estoy explicando, familia? Sí. Esa es la iglesia. La iglesia no es perfecta, pero nuestro novio sí es perfecto. Y Él mismo se está encargando de limpiarnos por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso la Escritura dice que esa sangre derramada en la cruz es la que limpia todos nuestros pecados. Ese es el poder real de la sangre, no es un amuleto como en algunos lugares lo proclaman, ¿verdad? En algunos lugares dicen: me cubro con la sangre de Jesús para que nada malo me pase. Eso no es algo bíblico, eso es algo supersticioso.
La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene su función en la cruz del Calvario. Tú quieres que esa sangre, como hace ratito lo cantamos, ¿verdad? La preciosa sangre, una de mis canciones favoritas. ¿Quieres que esa sangre haga efecto en tu vida? Ve a la cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario llega autoanalizando todas esas concupiscencias que hay en ti y entrégaselas al Señor. En esa cruz no se puede llegar de pie, tienes que llegar de rodillas. Y cuando tú llegas de rodillas es porque te autoanalizaste, es porque te percataste de lo que realmente tú eres sin Cristo Jesús. En ese momento tú llegas a la cruz de rodillas y ahí es donde hace efecto la sangre del Cordero, el nuevo pacto en tu vida. Y empiezas a vivir con esa ley moral de Dios escrita en tu corazón y sellada en tu mente. Por eso ya nadie te tiene que obligar a dejar el pecado. Tú mismo empiezas a odiar el pecado, porque sabes que ese pecado es el que interfirió entre ti y el Padre. Porque tú sabes que ese pecado es el que llevó a tu amado a la cruz del Calvario. Por eso es que tu vida empieza a ser transformada. No porque una religión te haya hecho manita de puerco, o te haya prohibido esto, o te haya prohibido aquello. No, sucede que Cristo ya está en ti. Sucede que esa sangre derramada en el Calvario, esa sangre que nuestro Señor Jesucristo estuvo profetizando en esa última cena con sus discípulos, esa sangre te ha limpiado de todo pecado. Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Eso es lo que representa esa copa. Hace algunas semanas que celebramos aquí la Cena del Señor, eso es lo que representó esas copas que tú y yo tuvimos en nuestras manos, llenas de jugo de uva, o de qué era el jugo. ¿Sí era de uva? ¿Sí, verdad? Bueno, ese juguito que representaba precisamente la sangre del Cordero, eso es lo que Jesucristo dejó estipulado. Estábamos en ese momento en simbolismo, porque es un simbolismo, no como en algunos lugares también que lo toman como si fuera literal, como si en ese momento volvieran a matar a Cristo y se lo comieran y lo mataran. Hebreos dijo claramente: murió una sola vez y para siempre. Pero es un simbolismo que nosotros tenemos en la Cena del Señor, en donde estamos tomando la sangre de nuestro Señor Jesucristo como pacto, para que tú y yo estemos conscientes, así como ya que les dije de la argolla matrimonial, es una señal de pacto. De esa misma manera la copa representa el pacto entre la novia de Cristo y el Cordero. Eso es lo que representa. Pero aquí les voy a decir algo, familia. Aquí no solamente nosotros tenemos que poner por obra esto que estamos aprendiendo los días que celebremos la Cena del Señor, no. Esto va mucho más allá de un rito que tú y yo podamos llevar a cabo de vez en cuando en la congregación. Esto es para ponerlo por obra en todos los días de nuestra vida. Tú y yo tenemos que entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y gracias a Dios no le pertenecemos tampoco a Satanás como antes sucedía. La palabra santos, ¿qué quiere decir?
Ahora somos apartados, ¿verdad?, para el novio. Ya estamos pactados. Tú y yo ya le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tú y yo necesitamos caminar como camina una primera dama, ¿verdad?, como camina una reina verdadera. Imagínense, la reina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean hasta qué grado el Señor nos puso por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Esa es la importancia, familia, de que entendamos la necesidad de autoanalizarnos, de estar buscando todos esos detalles que a nuestro Dios no le agradan. Tenemos que autoanalizarnos como aquella novia, ¿verdad?, que va por el vestido que mandó hacer, ¿verdad?, ahí con una costurera, y empieza a analizar que el vestido esté hecho de tal manera que va a ser digno de una buena boda. Entonces, de esa misma manera, si ella va a ir a analizar si la medida fue la correcta, se la prueba, se da cuenta de que es un buen vestido, pero si ve por ahí alguna manchita, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A poco va a decir, ya ni modo, no importa? Se ve que a la costurera se le cayó el café cuando estaba ahí cosiendo el vestido, no importa que me vaya yo con esa manchita a la boda. ¿Verdad que no? Bueno, pues en una situación tan irrelevante, una persona va a cuidar de que su vestido esté bien limpio. Es lo mismo que la Biblia nos está diciendo a ti y a mi familia. Tú y yo tenemos que estarnos autoanalizando todos los días de nuestra vida para ver si estamos en el orden correcto delante del novio, delante de aquel que Él mismo se ha estado encargando de que tengamos el mejor vestido. Amén. 1 Corintios 11, 26 y 27. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué palabras tan tremendas, familia. Si tú y yo alcanzamos a comprender lo que la Escritura nos dice sobre nuestra santidad, es cuando verdaderamente vamos a poder ser transformados. Porque de nada sirve vivir una vida religiosa como toda la vida se dice desde este púlpito. De nada sirve aparentar que somos lo que realmente delante de los ojos de Dios no somos. De nada, absolutamente de nada sirve. Nosotros tenemos que autocriticarnos. Tenemos que estar haciendo un análisis diario. No nada más cuando venimos los domingos. No nada más cuando en el sermón empiezo a reflexionar de ciertas cosas, ¿verdad? Porque como se los he dicho continuamente, precisamente la Biblia, toda la enseñanza de la Biblia es para que nos autoanalicemos. Cada sermón que sale en este púlpito es para que tú y yo, y como muchas veces los he dicho yo en primera persona, me autocritique. Diga, híjole, hoy prediqué de algo que la verdad me llegó tremendamente, unos coscorrones celestiales que llegaron a mi vida. ¿Por qué? Porque aquí me estoy dando cuenta de que yo me siento el super santo, yo siento que soy limpio en toda mi manera de vivir, pero me acabo de percatar que en esta área de mi vida estoy totalmente mal. Y al darme cuenta de eso, ya hizo efecto la prédica del domingo. Porque si no me autoanalizo sobre lo que el pastor está hablando desde el púlpito, como se los digo siempre, viniste a perder tu tiempo. A lo mejor el pastor no perdió el tiempo con los demás, pero contigo sí. Porque tú
Como les dije ahorita, entró por un oído y salió por el otro oído y no pasó nada en mi vida. Recuerda que la salvación no es por obras, pero resulta en obras. Y aquí lo acabamos de ver, que precisamente las obras tuyas y mías son precisamente todas aquellas que van a llegar delante del Cordero de Dios. Lo acabamos de ver, lo que dice Apocalipsis. Tiene mucho que ver tus obras y las mías cuando tú y yo ya somos cristianos. No para ganar la salvación, porque no se gana, pero sí para ganar un lugar especial en la mesa del Señor. Unos galardones especiales, ¿verdad? Coronas especiales que el Señor promete para todos aquellos que vayan acumulando buenas obras, porque ya pertenecen al reino de los cielos. Cuando no eres capaz de entender el sacrificio de la cruz por tus pecados, te estás convirtiendo en uno de los victimarios de Jesús. A eso es a lo que se refiere esta cita cuando dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si tú te dices ser cristiano, o sea, no solamente los días que estemos celebrando la cena del Señor, mi familia, porque al final de cuentas este es un rito. Pero tú y yo, cada que nos reunimos en este lugar, estamos celebrando la cena del Señor. Precisamente por eso ahí estaba hablando de que en la iglesia de los Corintios, de repente la gente llegaba con ciertos alimentos, pero como ellos eran ricos y esos alimentos eran más caros que los que otros traían, se adelantaban para comerse primero sus buenos alimentos y que los demás pues, no tuvieran ni siquiera problema de haber visto mejores alimentos que los demás iban a traer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la importancia de la cena del Señor no es el rito. La importancia de la cena del Señor es la comunión con el Padre. De hecho, eso es precisamente lo que refleja. Es más, en algún otro lugar le llaman así. Vamos a celebrar la comunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo cada domingo en este lugar. Esta es una comunión que estamos teniendo con Jesucristo, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo, porque en este momento estamos oyendo la palabra de Jesucristo. Estamos teniendo esa comunión, estamos teniendo esa coinonía, estamos teniendo esa celebración. Es una intimidad que estamos teniendo ahorita con el Señor, y la palabra cena, eso es lo que refleja, una intimidad con alguien. Tú puedes invitar a desayunar a una persona, puedes invitar a comer, pero cuando se trata de la cena, son momentos íntimos. Son momentos íntimos. Es cuando tú invitas a cenar a alguien a tu casa, incluso en el occidente, esa es una tradición de decir, esta persona es porque ya es una persona íntima. ¿Y qué sucede? Que para ellos, y sobre todo en aquel entonces, era mucho más especial el cenar con alguien. Que ellos sí, no era de que cualquiera va a entrar a mi casa en la noche. Solamente las personas que realmente tuvieran una verdadera confianza e intimidad con ellos. Repito la frase: cuando no eres capaz de entender el sacrificio de la cruz por tus pecados, te estás convirtiendo en uno de los victimarios de Jesús. Te estás convirtiendo en uno de aquellos que dio latigazos a la espalda del Señor. Te estás convirtiendo en uno de aquellos que dio martillazos en los clavos que estaban perforando las manos de mi Señor. Te estás convirtiendo en un victimario de nuestro Señor, el único y verdadero Salvador, cuando te estás burlando de Él. No solamente cuando estás tomando indignamente la cena del Señor, sino cuando vienes a este recinto y estás escuchando la palabra de Dios y no la pones por obra, sino todo lo contrario. Por eso la primera carta de Pedro dice que aquel que conoció el camino de la justicia y se aparta de él, más le hubiera valido no haberlo conocido. Y familia, eso es verdad. Yo conozco muchísimas personas que se fueron de esta iglesia porque no les gustaba que el pastor predicara bíblicamente. Y desgraciadamente se fueron al mundo. Y desgraciadamente por haber sido al mundo se cumplió
esa palabra de primera de Pedro. Conocieron el camino de la justicia, conocieron la palabra de Dios, conocieron lo que era el cristianismo, se apartaron de él y más les hubiera valido no haberlo conocido, porque están en situaciones horribles, familia, y de veras, o sea, es una ley divina que el Señor dejó plasmada en la Sagrada Escritura. Y ahorita vamos a ver parte de esa situación también. Primera de Corintios 11, 28 al 30 dice: por tanto, ¿qué dice allí? Pruébese, repitan conmigo, pruébese a sí mismo. Cada uno a sí mismo, perdón. Y luego dice: y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernimiento, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí dice claramente lo que les acabo de comentar. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. ¿A qué se refería Pablo con esa palabra duermen? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Así es. Muchos mueren. O sea, no crean que por ser cristiano no te enfermas. No crean que hay muchas personas que han muerto jóvenes. Y hay algo muy curioso que la Escritura dice: aún ya siendo salvos, venían juicios sobre esas personas. Precisamente el Señor se las llevaba para que ya no siguieran pecando. Y digo, gloria a Dios, porque eran salvas. Pero no es lo mismo que tú llegues de panzazo al reino de los cielos a que llegues galardonado por todas las obras que tuviste en este mundo. Porque como lo digo continuamente, así como en este mundo hay niveles, también en el infierno y también en el cielo hay niveles. Por eso no seamos cristianos mediocres, familia. ¿De dónde viene la palabra mediocre? De mediocre. Así es, mediocre. Mediocre. Entonces, no creas a medias. Que tu fe sea completa y genuina delante de los ojos de Dios. Porque cuando tu fe es completa y genuina delante de los ojos de Dios, también Dios te va a tomar en cuenta completa y genuinamente. No permitas que el mundo, que todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que tu carne te pide, sea la que dirija tu vida. No lo permitas, porque tú ya conoces cuál es el camino de la justicia. Tú ya conoces realmente lo que la palabra de Dios te dice. No permitas que tus sentimientos, tu corazón, que es engañoso, ¿verdad?, que es traicionero, ¿verdad?, que es perverso, como dice la palabra, no lo permitas que tu corazón sea el que domine tu vida. Y que te diga: no, ya mejor me voy a alejar de la iglesia. No, ya mejor voy a regresar ahí con los cuates. No, mejor ya voy a seguir con estas concupiscencias. De todas maneras, yo no veo nada claro. Yo no veo que la vida sea mejor con Cristo. No, familia, no permitas, porque el enemigo eso es lo que va a buscar siempre de ti. El enemigo con nosotros, los pastores, continuamente viene a nuestros pensamientos a decir: ¿para qué sigues sacrificando tu vida? ¿Para qué? ¿Por qué tú nunca faltas a la iglesia y la gente por cualquier cosa falta? Pues tú también ya deberías de tomarte tus vacaciones. Tú también ya deberías... Una serie de cosas que vienen a la mente de un pastor. ¿Para qué? Para que dejes el camino de la justicia. Pero eso viene de un corazón perverso. ¿Y sabes cuál es ese corazón perverso? El mío y el tuyo también. Por eso el Señor nos dice claramente que no confiemos en nuestro corazón. Por eso dice: maldito el varón que en el hombre confía. Nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos diga, y sobre eso caminar.
A pesar de todo lo que pueda estar pasando en este mundo, a pesar de todo lo que está pasando en tu vida, a pesar de todas las circunstancias que están sucediendo, mientras tú camines de una manera correcta, ten en cuenta algo, que tu vida eterna va a ser también la correcta. En eso es donde debe de estar puesta nuestra fe. Por eso es que es fe, porque no se ve. Amén. Las consecuencias de deshonrar a Dios se presentan en esta vida o en la venidera, pero siempre las habrá. ¿Sí estamos aquí, familia? Por eso es que aquí está hablando, en 1 Corintios 11:30, dijo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos mueren. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Dios les está mandando hacer. ¿Ustedes quieren estar enfermos? ¿Ustedes quieren morir antes de tiempo? Pues tenemos que aplicarnos a lo que la Escritura nos dice, familia, no lo que nuestro corazoncito sentimentaloide nos diga. Aplicarnos a lo que la Escritura. ¿Por qué? Porque las consecuencias de deshonrar a Dios se presentan en esta vida o en la venidera, pero siempre las habrá. Siempre van a haber consecuencias de que te quieras burlar de Dios. Siempre van a haber consecuencias de que tú quieras negociar con Dios como si Él fuera otro ser humano. Por eso todos esos pastores que ahora en estos tiempos que vamos a hacer el culto de primicias, ¿verdad? O vamos a pactar con Dios para que ustedes puedan sanar de sus enfermedades. Vamos a pactar con Dios para que les vaya bien en el negocio. Si no traen sus primicias, entonces todo el año les va a ir de lo peor. No, eso no lo dice la Biblia. Esas no eran prácticas apostólicas. ¿Y qué sucede? Que esas personas les va pero como en feria. Les vienen enfermedades, les vienen situaciones muy decadentes, y no porque no existan esas situaciones en los justos, en toda la gente existen esas situaciones, pero hay situaciones naturales que vienen en la vida de cualquier persona. Un pastor de sana doctrina en cualquier momento se puede enfermar y se puede morir, pero fue muy diferente que se haya muerto porque ya le tocaba morirse, o ya se le tocaba enfermarse porque así Dios lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y otra cosa es que venga por una mala acción que esa persona esté teniendo, un juicio sobre su vida, un juicio sobre su persona, sobre su misma familia. ¿Por qué? Porque la palabra lo está diciendo claramente. Miren, vean aquí en Hechos 5:1, hace poquito platicando con una persona sobre este tema, me dijo: oye, pero eso sucedía en el antiguo pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento. Le dije: pues vamos a leer Hechos 5, que pasaba ya en el nuevo pacto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. A ver, les voy a dar el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, que empezó a haber una persecución tremenda, todos los que eran cristianos en aquel entonces no eran la cantidad que ahora habemos en el mundo. Sin embargo, sí era una cantidad suculenta, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Y qué sucedía? Que ellos empezaron a vivir en una vida comunitaria, de tal manera que diario comían juntos, diario adoraban al Señor juntos, muchos trabajaban juntos, hacían una vida totalmente comunitaria. Y acordaron delante de Dios que los apóstoles eran los que iban a administrar todas las finanzas de la iglesia cristiana. De tal manera que ellos vendían propiedades y llegaban y se las entregaban a los apóstoles. Era un pacto que habían hecho con Dios, no con los apóstoles, lo habían hecho con Dios. Y aquí pasó esta situación. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mientas a quién dice? Al Espíritu Santo, y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice? Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Yo creo que todos hemos leído esta cita y sabemos que después también llegó Zafira, su esposa, y lo mismo le sucedió. Con Dios no se juega, familia. Como lo hemos dicho muchas veces, Dios, como las monedas, tiene la cara de que Él es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Y Él, a quien toma como hijo, que dice la Biblia, lo reprende. Es más, como dice, lo azota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ama. Igual que tú y que yo, que cuando le dábamos sus nalgadas a nuestros niños chiquitos, y bueno, que estén grandotes, hay que darle también si se pasan de listos. ¿Por qué? Porque los amas. Aquel padre que no ama a sus hijos no los disciplina. Dios es un Dios amoroso, y una de las extensiones del amor de Dios es la disciplina. Nada más que cuando hablo yo de esos temas dicen que el pastor Bernardo no tiene amor. Bueno, pues si se trata de ese amor filial del mundo, pues sí, a lo mejor no lo tengo. Pero el amor ágape es lo importante. Un amor que no pide nada a cambio. Un amor que simplemente ama por el amor que Dios ha puesto en su vida. Y eso es lo que tú y yo como iglesia necesitamos para poder vivir una verdadera vida cristiana. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Chequen, familia, este es el desenlace precisamente de nuestra predicación del día de hoy. Atendamos lo que se nos está aconsejando en esta porción. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué dice allí? ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. A mí me da tanta tristeza. Ustedes han de pensar que me gozo cuando los regaño, ¿verdad? Ustedes, cuando me acerco, cuando voy a su casa, cuando por teléfono, por un mensaje, que los exhorto, y a veces llego hasta el regaño, ustedes han de decir, a este le ha de fascinar estarnos diciendo lo que debemos de hacer. Y no es así, familia. En verdad que no es así. La vida más difícil de un verdadero pastor es exhortar al pueblo de Dios. Lo más difícil que hay para un verdadero pastor es tener que llamarle la atención a alguien de algo que no está haciendo bien. Pero ¿qué sucede cuando esto lo entendemos claramente? Nos vamos a autoanalizar a nosotros mismos para que ni el pastor y menos el Señor tengan que reprenderme. Esa es la intención de este mensaje. Por cierto, ya estamos terminando el mensaje. ¿Qué sucede? Que si nosotros somos de esas personas que diariamente estamos viendo el vestido de la novia con la cual nos vamos a casar, con el cordero, viendo que no haya ninguna mancha, o si la hay, inmediatamente la limpiemos,
¿Cómo la vamos a limpiar? En la cruz del Calvario. Allí es donde la sangre del Cordero va a poder limpiar nuestras vestimentas. No hay otra manera. Yendo a la cruz a través de la Escritura, yendo a la cruz a través de nuestras oraciones, yendo a la cruz a través de nuestra alabanza. Allí es donde se limpiarán todas aquellas manchas que tú y yo ya nos autoanalizamos. Y en ese momento que tú y yo nos hemos autoanalizado, eso va a ayudar ¿a qué? A que no seamos juzgados. A que no tenga que venir el pastor a exhortarnos o a regañarnos. Y lo peor del caso, a que no vaya el Señor a darnos un coscorrón celestial. ¿Qué coscorrón podría ser? Una enfermedad, una situación, tantas cosas que para qué las digo, no quiero ser trágico en la predicación del día de hoy. Pero si tú y yo nos analizamos, ¿alguien va a ministrar ahorita? O ya se fueron a comer por allá, o como dice aquí la palabra. Si te examinas a ti mismo y no encuentras pecado, es porque tu orgullo sobrepasó todos tus pecados. ¿Verdad? Porque a lo mejor podemos, muchos de los que estamos aquí, decir, sí, yo diariamente me analizo, me autocritico y pues no encuentro crítica. No, soy perfecto. No, pues soy bien santo. No, pues ya quisiera el compadre ser igual que yo, ¿verdad? Ya quisiera el pastor de aquella congregación tener la unción que yo tengo. Ya quisiera esto. ¿Sabes qué está pasando? Que eres más pecador que todos aquellos que se vinieron a tu mente. Porque el orgullo no te deja ver todos esos pecados que tienes. Cuando tú eres honesto contigo mismo, tú diariamente vas a encontrar algo, vas a encontrar un error, una deficiencia en tu vida cristiana. Dejemos el orgullo a un lado, familia, porque ese orgullo es el que no nos ha permitido entregarle al Señor nuestra vida entera en la cruz del Calvario. Ese orgullo es el que no nos ha permitido entender la expiación de nuestros pecados en esa cruz del Gólgota, en donde nuestro Señor sufrió, pero no solamente físicamente, sino que Él sufrió la separación del Padre por haber tomado el pecado del mundo sobre su vida. Tú y yo tenemos que odiar el pecado, porque ese pecado es el que hizo sufrir al hombre más importante de nuestra vida. Y aunque el mundo no lo reconozca, también el hombre más importante del mundo, el que dividió la historia de la humanidad en dos partes, el único que vive y reina, el único que nos puede dar esa oportunidad de vivir eternamente en el reino de los cielos. Si se pueden poner de pie, por favor. Apocalipsis 3:19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente vemos que el Señor se refiere a la cena como un momento de reconciliación, como un momento de intimidad con Él.
Estas palabras no son para evangelizar a la gente que no conoce a Cristo. Estas palabras fueron dirigidas a la iglesia de Jesucristo, o sea, a ti y a mí. Estas palabras el Señor te las está diciendo a ti, Rubén, te las está diciendo a ti, Lolita, a ti, Cheli, a ti, Juanita, a ti, Miguel, Israel, a todos los que estamos aquí presentes. El Señor nos está diciendo estas palabras: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Redención por su gracia, a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si tú tienes oídos, en este momento el Señor te está llamando nuevamente a una reconciliación con Él. Reconciliémonos con el Señor. Reconcíliate contigo mismo. Reconcíliate con tu semejante. Pero sobre todas las cosas, reconcíliate con Dios. Porque si tú te reconcilias con Dios, tu vida será verdaderamente transformada. Tu vida tendrá un verdadero propósito. Por todo el autoanálisis que tú has hecho en tu vida vale la pena vivirla. Pero toda aquella vida que no se autoanaliza no vale la pena ser vivida. Señor bendito Dios, estamos con un corazón contrito y humillado delante de ti en esta hermosa tarde, Señor. Oh Padre Celestial, tú nos has hablado a tu iglesia el día de hoy. Tú has estado presente a través de la lectura del texto sagrado, el cual el día de hoy, Señor, nos ha mostrado ese amor infinito que tienes por tu iglesia, Señor, por tu novia, por el cuerpo de Cristo, por tu pueblo, mi Dios. Aquí estamos, Señor. Levanten sus manos, por favor, familia. Aquí están nuestras manos levantadas hacia el cielo, Señor, en señal de rendición. Nosotros nos rendimos delante de ti, Padre Celestial, para que seas tú en nosotros y nosotros en ti, mi Dios. Nosotros no podemos dirigir nuestras vidas. Queremos que tú seas el que nos dirija, Padre. Entra, Señor, a nuestras vidas. Queremos cenar contigo, Padre. Tú estás tocando la puerta de nuestros corazones, de nuestras vidas, y nosotros las abrimos, Señor. Abrimos esas puertas, Padre, porque queremos reconciliarnos contigo, Jesús de Nazaret. Queremos reconciliarnos porque somos tu novia, somos tu iglesia, Jesús. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras iniquidades y llénanos de ti, Padre. No queremos empezar este año, Señor, con ese error de la incredulidad. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu iglesia, Señor. Perdónanos, ayúdanos y enséñanos a vivir conforme a tu gloria y conforme a tu gracia. En el nombre por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos.